Buenas tardes, estimados hermanos. Bienvenidos al consejo bíblico de la palabra de nuestro Dios. Es para nosotros un gozo, como siempre decimos, cada día miércoles. Para nosotros es un gozo, hermanos, estar ante la santa y bendita presencia de nuestro Dios y ante la iglesia que son ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estábamos, hermanos, leyendo la epístola de Pablo a los Efesios y sin duda, hermanos, ha sido de gran bendición para nuestra vida, así como yo sé que será para la vida de ustedes, porque muy pronto traeremos consejos de ese hermoso libro. Y queremos iniciar, hermanos, con un consejo precisamente de ahí, de la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. La santa y bendita palabra de nuestro Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice la palabra del Señor, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acompáñame a pedirle al Señor, hermanos, para traer este precioso consejo de la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amantísimo y Dios Padre Celestial, venimos en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Dios. Primeramente agradeciéndote, Señor, que nos mantengas en pie, Señor eterno, que nos hayas guardado a tu iglesia. Te damos las gracias, Padre bendito, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre bendito, ha llegado el momento, Señor, de que vengas con poder a nuestra vida, Padre, y ocupe nuestros labios, Señor, para traer este precioso consejo de tu palabra, de la palabra de Dios, y que sea, Padre Santo, de enriquecimiento y de crecimiento espiritual para todos aquellos que verán el programa, Señor, ahorita, y aquellos muchos que lo ven después. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Le hemos titulado a este precioso consejo de la palabra del Señor una radiografía espiritual. Una radiografía. Seguramente la mayoría de los que me están viendo saben que es una radiografía. Una radiografía, hermanos, es una técnica diagnóstica. Es una técnica diagnóstica para exponer algo de nuestros cuerpos que a la vista común no podemos ver. Gracias a esta técnica, hermanos, de rayos X, que se inventó en 1895 y empezó a cobrar auge en 1901, hermanos, se han salvado millones y millones de vidas, hermanos, ¿sí? De las radiografías. Pero ahora le hemos titulado, hermanos, a este consejo una radiografía espiritual. Como veníamos, hermanos, diciendo al principio del programa, leyendo la carta a los creyentes, hemos encontrado que el creyente, sí, hermano, tú y yo, poseemos una cuantiosa fortuna espiritual en Cristo. Una cuantiosa fortuna espiritual en Cristo. Puede ser que muchos creyentes no estén conscientes de lo ricos que son espiritualmente en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo oró a Dios, fíjate bien, oró a Dios fervientemente para que Dios alumbre el entendimiento de los creyentes, para que puedan apreciar con claridad, óyelo bien, la posesión que tienen en Cristo Jesús. Ese es un resumen muy hermoso de la carta a los Efesios. Algo, óyelo bien, algo que contribuye grandemente a apreciar lo que ya somos y tenemos en Cristo, es recordar lo que éramos antes de recibir a Cristo como Salvador. Y esto, hermanos, muchas veces, a lo menos a mí en particular, a veces ya no me agrada mucho recordar lo que era yo antes, pero es necesario, hermanos, conviene que declaremos lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y tenemos que recordar lo que éramos antes de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Ahora, viendo, hermanos, el profundo y ancho abismo, porque hay un abismo entre lo que éramos antes y lo que somos ahora, hermanos, nos ayudará a valorar lo que Dios ha hecho profundamente en nuestra vida
Y así es, estimado hermano. Tú que me estás viendo y que escucharás el programa ahorita o después, tendrás que recordar lo que eras antes de recibir a Cristo y lo que somos ahora, ¿verdad? Que ya somos salvos por la gracia de Dios. Hace algunos años atrás, aproximadamente 18 años, hermanos, sí, más o menos 16, 17 años, no recuerdo bien la fecha, me vi involucrado en un serio accidente en la autopista México-Puebla, hermanos. Fue algo impactante. Había yo blasfemado de Dios al salir de mi casa porque yo no conocía de Dios ni quería saber de Dios. Había blasfemado. Pero fue tan impactante, hermanos, un choque entre el autobús en el que me dirigí a mi trabajo y un tráiler de carga. Venía sentado hasta la parte posterior, la parte de atrás, hermanos. Y venía dormitando y de repente se oyó un estruendo y cuando me levanté era el caos total. Había, hermanos, impactado el autobús en el que íbamos contra un tráiler. Hubo muertos, hubo heridos muy graves. Y cuando me levanté, hermanos, yo salí y me trasladaron a un hospital. Cuando llegué al hospital, hermanos, solamente tenía inflamada la parte posterior y anterior de la cara. No sabíamos exactamente qué tenía. El médico, con su experiencia del hospital del Seguro Social, me examinó y me dijo: doctor, ¿sabe qué? Déjeme tomarle una radiografía. Claro que sí, dije, ¿verdad? Y él no podía ver lo que estaba dentro de mí, en mi hueso. Se me veía por fuera, ¿verdad?, que estaba inflamado, pero no podía acertar ni afirmar con certeza que tenía una fractura o una fisura. Por lo tanto, hermano, la radiografía que me mandó a pedir demostró algo que él no podía ver por fuera, pero que tenía dentro una fractura en el maxilar superior de la hemicara derecha. Se hicieron la radiografía, se hicieron los estudios, hermanos, y fue así como la radiografía reveló lo que por fuera no se podía ver ni detectar. Es por eso, hermanos, que le pusimos a este consejo bíblico una radiografía espiritual. En el libro de Efesios, hermanos, que acabamos de leer, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, encontramos la radiografía espiritual de lo que todos éramos antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, y esto es hermoso. Encontramos aquí en Efesios una radiografía espiritual de lo que éramos antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esta radiografía espiritual nos va a revelar, hermanos, lo que por fuera no lo podemos notar, como vimos el caso del accidente. Debemos dar gracias a Dios por su bendita y santa palabra y por su consejo, hermanos, que Dios va a traer en esta preciosa tarde. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 1 al 3, en este hermoso pasaje de la palabra del Señor tenemos la radiografía espiritual de un incrédulo. Sí, hermanos, así como eras tú y así como era yo antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Una radiografía de un incrédulo. Vamos a ver esa radiografía. Lo primero, hermanos, que nos muestra esta radiografía espiritual es que el incrédulo, sí, hermanos, vive una tragedia de estar muerto. La radiografía del incrédulo muestra una tragedia, hermanos, ¿verdad?, espiritual. Y nos muestra, hermanos, que es estar aparente vivo, pero estamos muertos. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero, hermanos, esa es la verdad, esa es la realidad. Antes de ser creyentes en Cristo Jesús, éramos como zombies vivientes. Éramos muertos en vida, sí, hermanos, éramos muertos en vida y no lo sabíamos. Y si lo sabíamos como yo, no queríamos hacer caso. Es triste esa vida, es una vida miserable. Bien, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos vamos a enfocar, hermanos, en el estado espiritual de lo que era el creyente antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador.
El texto dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Qué triste. La palabra muerte siempre significará separación. Estábamos separados de Cristo. Cuando ocurre la muerte física, la parte inmaterial del ser humano se separa de la parte material, su cuerpo en este caso. Pero el texto que estamos estudiando no estaba hablando de la muerte física, no, hermanos, sino de la muerte espiritual. El incrédulo, estimado hermano, estimada persona que me estás escuchando, el incrédulo está separado de Dios en un sentido espiritual. Así como un muerto físicamente no responde a ningún impulso proveniente del mundo de los vivos, a ningún estímulo. Un muerto espiritual no responde a ningún impulso proveniente del mundo espiritual, no responde. Las facultades espirituales de un incrédulo, hermanos, no están en funcionamiento, y eso es muy triste, y eso es muy lamentable, estimada persona que me estás escuchando. Por esto el Señor Jesucristo, hablando a los incrédulos y de los incrédulos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 13, la palabra del Señor dice así: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esa era, hermanos, y esa es la radiografía espiritual de un hombre sin Cristo el Señor. Esta es la triste realidad de todo incrédulo, hermanos, y téngalo por seguro que es una vida miserable. Ve, pero no discierne lo que ve. Oye, pero no entiende lo que oye. Es un muerto en vida, es un zombi viviente. Como tal, está separado de Dios, estimada persona. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que estás separado de Dios. Y lo que más necesita un incrédulo es una resurrección, sí, pero una resurrección espiritual. No una restauración, no, sino una resurrección. Bendito sea el nombre del Señor, porque un día también nosotros fuimos resucitados a una vida espiritual. Ahora, a continuación el texto muestra la esfera en la cual el incrédulo está muerto, ¿sí? Y dice, en delitos y pecados. Qué triste, hermanos, qué terrible. Qué terrible es la vida sin el Señor, estimada iglesia. Qué terrible es la vida sin Cristo, estimada persona que me estás escuchando. La palabra que se ha traducido como delito significa un paso en falso, un error. Y repito, la palabra que se ha traducido aquí en la palabra de Dios como delito significa un paso en falso, un error. Por lo tanto, el incrédulo hace cosas equivocadas o erradas continuamente. ¿La razón cuál es? Bueno, es porque está muerto espiritualmente. La palabra que se ha traducido como pecado significa no alcanzar las normas o estándares de Dios. Esto describe las acciones del incrédulo. Por el hecho de que el incrédulo está muerto espiritualmente, está lejos de poder satisfacer las elevadas normas de Dios. El pecado y sus resultados son las equivocaciones o errores o delitos, el pecado. Ahora, la segunda cosa que notamos en la radiografía espiritual de un incrédulo es que vive en el terror y en el error de la desobediencia. Sí, hermanos, éramos por naturaleza desobedientes a Dios, hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que bien nos parecía. Y si sabíamos alguna cosa que era delito, era pecado, no importa, desobedecíamos totalmente. Por eso Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, hermano, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora y opera en los hijos de desobediencia. Qué terrible, hermanos. Estábamos en las garras de Satanás, en las manos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Podíamos sentir muchas veces hasta su presencia, hermanos, sí.
Y lo digo esto porque estamos recordando nuestra vida pasada sin el Señor Jesucristo. No olvide que esta es la experiencia del pasado para los que ahora somos diferentes. Hemos creído en Cristo y eso nos dio vida espiritual, bendito sea su nombre. Pero antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, éramos desobedientes, sí, hermanos, éramos unos perfectos desobedientes. Así como lo fueron nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Cuando desobedecieron a Dios, igual éramos nosotros sin Cristo. El incrédulo piensa que es libre para hacer lo que le conviene y lo que le dé la gana. Íbamos, veníamos, no nos importaba. No nos gustaba un lugar para vivir, nos íbamos a otro. Pero este versículo, hermanos, declara que su desobediencia se debe a que como mansos corderitos seguimos la corriente que impone este mundo, y eso es terrible. Si el mundo le gusta, a la mujer le gusta vestirse como hombre, se viste como hombre. Si este mundo, hermanos, ahora al hombre le gusta vestirse como mujer, se viste como mujer. Y el cual a su vez está manejado ¿por quién? Por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es otro sino Satanás? Estábamos en las manos de Satanás. Por eso tú, persona que me estás escuchando, y si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenlo por seguro que tú estás a merced del príncipe de la potestad del aire. Así es, estimado hermano. Así es, estimada persona que me escuchas. Ahora, ¿quién enseñó a nuestros hijos a desobedecer cuando eran pequeños y eran tiernos? Más aún, ¿quién nos enseñó a nosotros a desobedecer cuando éramos ya un poco más grandes? Nadie, hermanos. Nacimos con esa tendencia a la desobediencia, ¿sí? Esa era nuestra naturaleza. Dios me ha bendecido, hermanos, hasta el día de hoy con 3 hijas, ¿sí? Pero ténganlo por seguro, hermanos, que ninguna de ellas tuvimos que enseñarle a desobedecer, ¿no? Pero nos costó trabajo enseñarles a obedecer. Claro que sí, hermanos. Es la manifestación del carácter desobediente con la cual todos llegamos a este mundo. Llegamos a este mundo, hermanos, sí, con ese carácter de desobediencia. Aunque veamos a una tierna criatura, ¿verdad? Y le digamos, qué hermoso gordo, ¿verdad? Bueno, trae una naturaleza pecaminosa. Ahora, la tercera cosa que notamos en la radiografía espiritual del incrédulo es que vive la tiranía de ser depravado. Sí, hermano, sin Cristo el Señor vive a expensas de la depravación moral, sexual y de todo tipo. Por eso, Efesios 2, versículo 3, dice, en su primera parte dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hermano, en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso ahora, hermanos, cuando un hermano, ¿verdad?, viene y dice, hermano, pues es que mi carne, estamos en la carne. Bueno, le recordamos este texto bíblico que éramos antes, ¿verdad? Bien, vemos una vez más, hermanos, que esta fue la experiencia de todo creyente, sí, en otro tiempo, hermanos. No te jactes ni te ampares en decir, es que mi carne es débil, ¿verdad? En otro tiempo. No puedes decir ya malas palabras. Hay muchos que dicen cristianos y tienen un lenguaje florido, ¿verdad? De decir malas palabras. Y cuando le recomienda a uno y le reconviene a uno, hermano, es que mi carne, no. Aquellos que hemos creído en Cristo, nuevas criaturas somos. Siempre tengo de testigo a mi esposa, ¿verdad? Y antes de conocer a Cristo teníamos un lenguaje peor que florido. Pero vino Cristo a mi vida, hermanos, y cambió todo mi ser y hasta nuestra forma de expresarnos. Bien, aquí se refiere al tiempo, en otro tiempo se refiere al tiempo cuando todavía no habíamos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? La carne es un despiadado tirano que oprime, ¿verdad?, sin misericordia al incrédulo.
aquellos que están sometidos a vicios, aquellos que fuman marihuana, apenas se les pasa el efecto, ya quieren seguir. Aquellos que son afectos a la cocaína, igualmente, al alcohol y a todos los pecados de la carne. El único deseo del incrédulo era satisfacer los perversos designios de la carne. Sí, estábamos presas de ellos. Al hablar de la carne, no se está refiriendo o no se está refiriendo a nuestra carne humana, ¿verdad? No. En ese contexto, la palabra carne se refiere a la naturaleza caída con la cual todos nacemos en este mundo. Sí, todos. Y en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo. Esta naturaleza es como un amo despiadado que quiere controlar nuestro cuerpo. Sí, hermano, tenemos que reconocerlo. Hermano, tú que me estás oyendo y que vienes del mundo, debes reconocer, antes de conocer a Cristo, cómo era nuestra vida. Cómo, hermanos, Satanás y la carne tenía controlada parte de nuestro cuerpo, tenía controlada nuestra mente. Y no solamente, hermano, nuestro cuerpo y nuestra mente, sino también nuestra voluntad para hacer todo lo que ella nos pidiera. Oh, pero bendito sea el Señor que un día llegó a nuestra vida. Y aquí es donde debemos glorificar al Señor. Bien, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, todos nosotros estamos muy dispuestos a cumplir gustosamente las órdenes de la carne, porque no teníamos otra alternativa. No conocíamos al Señor de la luz y de la misericordia, que se llama Jesucristo. Y eso es muy triste, hermanos. Vivimos unas vidas miserables. Todos aquellos que vienen del mundo pueden recordar eso. Y eso nos lleva a amar más a Jesucristo el Señor. Porque vemos la distancia, hermanos, la separación entre lo que era nuestra vida pasada y lo que es ahora en Cristo nuestro Dios. Y por eso le amamos. Y por eso le servimos. Y por eso lo adoramos y lo alabamos. Porque debemos ser agradecidos con aquel que nos dio vida nueva en Cristo el Señor. Amén. Bien, la cuarta y última cosa que notamos en la radiografía espiritual del incrédulo es que vive en el temor de estar condenado, ¿sí? La segunda parte de Efesios 2:3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, y éramos por naturaleza hijos de ira, ya lo vimos, lo mismo que los demás. El incrédulo, hermanos, es hijo de ira por naturaleza, ya lo vimos. Y en consecuencia ya ha sido condenado, ¿sí? Si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador y mueres, estás condenado al infierno. Sí, hermano, sí. En el Evangelio de Juan 3:18 dice, el que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, no hay otro camino, no hay otra vía. Jesucristo es la única vía. Y bendito sea el nombre del Señor. Por eso tú debes reflexionar en esta tarde. Y tú que no has aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, debes aceptarlo como único y suficiente Salvador de tu vida. Bien, vemos entonces que el incrédulo ya ha sido condenado. Pero lo grandioso es que Dios, en su misericordia, todavía no ha ejecutado ese fatídico veredicto, por la sencilla razón que aparece en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, a donde la palabra del Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el Señor por esa misericordia. Porque gracias a esa misericordia, ¿verdad? Nosotros alcanzamos también la salvación. Bendito sea su nombre. De modo que, estimada persona que me estás escuchando, que no has creído en Cristo, hermano, que te estás descuidando de tu vida espiritual. Hemos hecho una radiografía espiritual del incrédulo, ¿sí? Esta radiografía espiritual nos revela, hermanos, cosas que no se notan a simple vista, como pusimos el ejemplo del accidente, ¿verdad? Por fuera,
Los incrédulos parecen muy saludables, parecen muy felices, están despreocupados, pero por dentro de ellos hay muerte, desobediencia, depravación y condenación. Si usted jamás ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, de su vida, su radiografía espiritual manifiesta todas estas cosas, ¿sí? Es como cuando vemos una urgencia de un pulmón colapsado y llega jadeando el paciente, sí, con falta de aire, y le tomamos una radiografía y la ponemos prontamente en la luz blanca y nos muestra exactamente que ese paciente tiene líquido, tiene un derrame pleural, tiene una neumonía, y ahí lo vemos muy bien. Si tú jamás has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tu radiografía espiritual manifiesta todas estas cosas. Muerte, desobediencia, depravación y sobre todo condenación eterna. Pero por la gracia de Dios todavía hay esperanza. Bendito sea el Señor para ti, sí. Para todos aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, siempre hay una esperanza. Estamos viviendo últimos tiempos en la cual tú debes aferrarte a Cristo. Como aquel náufrago en alta mar y que le echan una madera, un salvavidas y se toma fuertemente. Sí, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de todo lo que manifiesta esa radiografía espiritual, aún así, Dios te ama, bendito sea el nombre del Señor. Y por ese amor envió a su único Hijo, a su amado, al amado de su corazón, para que muriese en la cruz del Calvario en lugar tuyo. Sí, hermano. Recibiendo el castigo que tú merecías, que tú como pecador mereces en este momento si no has aceptado a Cristo. Ahora, si usted desea que su radiografía espiritual no muestre muerte, desobediencia, depravación y condenación, oh hermanos, hoy mismo debes aceptar a Cristo. Hoy mismo debes venir a hablar con Dios y decirle en oración, haber reconocido todo lo que nuestra radiografía espiritual dice de Él. Y usted desea recibir a Cristo, a esa medicina santa y hermosa, hermanos, ¿sí? Y yo, hermanos, te digo en esta tarde que debes de orar y pedirle al Señor. Si la palabra de Dios está en tu vida y tú vives fuera de Cristo y no lo has aceptado como Señor y Salvador, yo te pido que lo aceptes en esta tarde como único y suficiente Salvador de tu vida. Si lo haces, tu radiografía espiritual cambiará, bendito sea su nombre, por completo. Y en lugar de mostrar muerte, mostrará vida eterna, bendito sea el Señor. Y esa radiografía, en lugar de mostrar desobediencia, mostrará obediencia a Dios. Y esa radiografía, en lugar de mostrar depravación, mostrará santidad. Y en lugar de condenación, oh hermanos, mostrará el perdón eterno que solamente en Cristo puedes hallar. Bendito sea su nombre. Pero la decisión de cambiar tu radiografía depende exclusivamente de ti. Un día a nosotros se nos abrió la palabra del Señor. Nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo utilizó un siervo suyo, ¿verdad? Para venir ante nosotros y decirnos, tú estás condenado porque no has querido creer en el único Hijo de Dios. Pero en esta preciosa tarde te traigo la salvación a tu vida. Te traigo noticia celestial de que Cristo te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, me dijo este siervo de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y es lo mismo que te decimos en esta preciosa tarde, que aceptes a Cristo como único y suficiente Salvador. Y en lugar de mostrar una radiografía totalmente anómala, se mostrará una radiografía normal, limpia, porque ha venido la salvación a tu vida y porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, venimos nuevamente ante tu presencia, Señor, ahora para agradecerte, Señor, por tu palabra, por este consejo hermoso que viene de tu palabra, Padre mío, Señor,
para que sea un bálsamo a nuestra vida. Aquellos que ya, Señor, por la gracia, por tu gracia infinita, Señor, hemos alcanzado, Señor, la salvación. Te damos las gracias, Señor, por el sacrificio hermoso que hiciste al venir y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también hay muchos, Señor, que no han querido aceptarte, que andan ahí en el mundo vagando en medio, Señor, de la depravación de este mundo. Señor eterno, yo te pido por ellos, en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, extiende tu mano y sálvalos, Señor eterno. Espíritu de Dios, eterno Dios, Señor, ven a sus vidas, redarguyen los corazones, para que muy pronto, Señor, lleguen a tu conocimiento, Señor, y puedan alcanzar la vida eterna, Señor. Gracias te doy por este consejo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Deseamos en el nombre del Señor que esta carta a los Efesios nos traiga hermosos consejos de la palabra de nuestro Dios. No es una predicación, ¿verdad? Pero es un consejo. Tratamos de resumir, hermanos, lo más que podamos para que llegue y pueda comprenderse y entenderse. Bendito sea el Señor. Esto de la radiografía, hermanos, es algo de mi profesión médica y que viéndolo, hermanos, bueno, el Señor puso en mi corazón. Es una comparación hermosa entre lo que éramos con esa radiografía, hermanos, en la cual había pudredumbre, depravación, pus, ¿verdad? De neumonías que podíamos ver ahí. Y ahora una radiografía limpia, ¿verdad? Porque el Señor limpia, la palabra de Dios limpia, bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bien, saludos, hermanos, a todos nuestros hermanos. Pues nosotros recibimos llamadas a veces después y damos muchas gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Para honra y gloria de nuestro Dios, porque ven el programa aquí en Éfeso Radio, por Facebook y también por la plataforma de YouTube, hermanos. Les agradecemos en el nombre del Señor. Para nosotros, hermanos, es aliento a nuestra vida, también a nuestra vida espiritual. Oren por nosotros, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones y traigamos más consejos de la palabra del Señor. Por aquellos que nos ven y no nos escriben, reciban un saludo en el nombre del Señor. Yo sé que nos ven muchas personas, muchos hermanos, reciban un saludo hasta donde llegue la señal. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Saludos a mi hermana Brigitte Torres, como siempre, mi hermana Brigitte. Para nosotros es un aliento, ¿verdad?, a nuestra vida y al programa para que sigamos adelante, hermana. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Mi hermana Mariela Sánchez López, hermana Mariela, que el Señor te guarde siempre. Elizabeth López, mi hermana Elizabeth, que el Señor te guarde y te bendiga. Mi hermana Francis Gómez, que el Señor te guarde y te bendiga. Mi hermanita Juana Andrade, que el Señor le guarde en compañía de nuestro hermano y de su familia. Dios les bendiga. Mi hermano Benjamín. Elvia Vázquez, que el Señor te guarde y adelante en el nombre del Señor. Adelín Seferino, el Señor te bendiga y te guarde. Mi hermano Moisés Villegas, hermanos, también estamos orando por su familia y que el Señor le bendiga y el Señor le guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saeli Sánchez y nuestro hermano González, que el Señor te guarde. Mi hermana Rosa López también recibe un saludo, mi hermana, y todos aquellos que verán el programa después, les queremos dejar un saludo en el glorioso y santo nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y así vamos a despedir el programa. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grandemente, hermanos. Y adelante, a pesar de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, de los rumores de guerra, de los temblores, de los tsunamis. Bueno, a mí me pone contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que el Señor Jesucristo está más cerca todavía. Bendito sea su nombre. Así es que adelante en el nombre del Señor. Hay aflicciones, pues sí, hay pruebas, hay luchas, como ya lo dijo bien mi hermana Tinita. Bueno, las pruebas y las luchas son escalones, son peldaños que nos acercan más a Cristo y debemos acercarnos a Él, ¿verdad? Para pedirle que el Señor nos siga guardando, y el deseo nuestro es que el Señor te siga guardando y seamos fieles a nuestro amado y bendito Salvador, que se llama Jesucristo el Señor. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Nunca nos cansaremos, Señor, de venir a ti, Padre, Señor eterno, y agradecerte por tanta misericordia,
porque tú, Señor, nos sacaste de la miseria, del pecado, Señor, de todo aquello, Señor eterno, que no nos dejaba avanzar y no nos dejaba verte, Padre, Señor, se llama pecado. Pero un día llegaste a nuestra vida y por eso, Señor, te agradecemos. Por eso vivimos agradecidos contigo, Señor, porque nos sacaste de esa vida miserable y nos diste vida nueva en ti, Cristo Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte, Padre bendito? Por eso yo te pido, Señor, que vengas con poder a la vida de tu iglesia, Señor, y nos hagas fieles, Señor, a seguir caminando, Señor, en medio de tanta lucha y tanta prueba. Señor eterno, guarda tu iglesia, Señor, alienta a los tuyos, Padre, pastores, ministros, aliéntalos, Padre de los cielos, dales de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás a la puerta, Señor, y que nos halles así, Señor, predicando tu palabra, orando, Señor, y esperándote, Señor. Sí, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, en el nombre sagrado y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Recuerden, hermanos, que si Cristo no viene antes, tenemos una cita aquí, en el consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Amén.